El coronel Ramírez, que fue el que descubrió Tranquilandia, le abrió una investigación a Jorge Ochoa y a Pablo Escobar, hombre muerto. El periodista del periódico El Espectador que está investigando la muerte del juez, hombre muerto. Y así le cuento 100 veces la que quiera. Mi nombre es María Inés Bonilla, soy del Bagre, Antioquia, viuda de la policía. Mi esposo se llamaba Eder Mena Mosquera, era de Buenaventura Valle. Fue asesinado en el 1992, cuando la guerra de Pablo Escobar. Mi nombre es Beatriz Elena Muñoz Gómez, viuda. A mi esposo lo mataron el 6 de febrero del 91, era agente de la policía. Mi nombre es Nidia Méndez Toro, vivo en Bello, Antioquia, soy víctima de la violencia también, en el cual mi esposo lo mataron en Barranca Bermeja, kilómetro 45, vía al centro Ecopetrol, el 10 de abril de 1989. Mi nombre es Jacqueline García Ramírez, soy viuda del dragonete César López Betancourt, muerto en Medellín. Yo soy Luz Miriam Álvarez Maldonado, viuda del año 1993. Mi esposo se llamaba Juan Carlos Barbosa Rada. Él murió el 20 de agosto de 1993. Pablo Escobar había desatado una guerra sin cuartel en contra de policías, por quienes había fijado una tabla económica de acuerdo a su grado. Las familias de los policías habían comenzado un verdadero calvario. La violencia la vivimos más o menos desde 1989. Donde daban noticias, reportes cada rato de que asesinaron a un policía entre un bus, que llegando a la casa, que saliendo de la estación. Policía que diera, como se dice, papaya, policía que mataba, porque antes de mi esposo en el mismo municipio de Vegachí ya habían matado con anterioridad pues otros 2 agentes más. Si estaban en una taberna, de pronto en horas de descanso y se les presentaba la oportunidad que los pudieran asesinar, eran asesinados, porque esa era la orden que había de pagar. En ese entonces pagaban 2 millones de pesos por cada policía que asesinaron. La gente cree que con la policía están a salvo. No digamos que todos, pero sí habían unos cuantos, porque inclusive cuando mi esposo lo mataron, todo el mundo se dio cuenta. Yo fui la última que me di cuenta. ¿Por qué? Porque él no tenía registrada la dirección de la casa allá. ¿Por qué? Porque allá mismo les dan las direcciones. Allá mismo les dan la dirección de los policías, porque inclusive los sicarios llegaban directamente, y los policías durmiendo, y se entraban a las casas y allá los mataban. Cuando yo vine de Bogotá me dijeron, y que no, esos fueron los mismos compañeros de él que mandaron a matarlo. Yo no creía. Yo decía, ay no, ¿cómo así? Que sí, que porque tenían vínculos con Pablo Escobar. Un vecino de por aquí, que vivía por acá, él fue el que chutó a la gente, ¿sí me entiende? Él era muy mal enredado, entonces él fue el que cobró la plata y ya pues según cuenta, la repartió con los que estaba. La policía que usted conoce hoy es gracias al cartel de Medellín, porque cuando ellos nos empiezan a perseguir a nosotros, ellos no sabían nada. Ellos se tropezaron contra un muro, nosotros los matamos, hicimos bellezas con ellos. Y la policía muta en lo que es hoy, porque se profesionaliza. Vienen los entrenan los ingleses, los americanos. La policía profesional que hoy en día es por ese problema del cartel de Medellín. Dentro de las víctimas de Pablo Escobar hay unas muy especiales que han tenido que soportar el dolor de la desgracia en silencio, reprimiendo su pena. Son ellas las esposas de los policías que mató el campo del narcotráfico. Que vamos a jugar bingo, nos entramos pues para acá, para la sala, y cada uno cogiendo sus cartas, entonces empezamos a jugar. Y él lo de nunca, que él casi no ganaba, y ese día era ganando seguido. Entonces le decía a mi mamá que hoy es tu día, estás de muy buena suerte. Mi hermano estaba acá sentado en este punto, la puerta estaba abierta, fue uno de los primeros tiros, ahí mismo mi hermano quedó, de los tiros que como él estaba allá al fondo, ahí junto a él está el equipo, de los tiros que le daban pues para mi esposo. En todo caso fue un mero tiro. Cuando ya vimos a mi esposo así
Yo lo vi, a mi hermano lo vi todo clavado así, cuando ya mis hermanas todas para adentro. Cuando un número tan impresionante que yo no veía a nadie, cuando mi papá se iba a parar, él estaba a aquel lado. Y uno de ellos, entonces pensó como que él iba a responder, era con la pistola aquí, él era martilla, aquí se la ponía aquí, yo, ay Dios mío, lo van a matar. Cuando yo ya lo vi a mi esposo, ya le habían dado mucha bala que se estaba deslizando por el mueble, cuando mordiéndose la lengua, y yo, ay Dios mío. Cuando ya me dio por pararme dándole la espalda a ellos, ahí fue cuando me pegaron a mí los tiros. Al rato ellos se fueron, el escándalo, la gente, no, eso fue horrible. Entonces la niña allí sacó el carro y ahí mismo nos llevaron para la unidad intermedia. El niño me decía en el carro que mami, no le hace que usted quede inválida, pero usted está viva. Usted me está hablando, en cambio de mi papá no. Él iba encima del papá y del tío, o sea, de mi hermano, al que también mataron. Él ese día cogió turno de 7 a 1 y él me dijo que tenía mucha pereza, no sé si es que uno presiente que se va a morir, pero él me había dicho que tenía mucha pereza de ir a trabajar, pero que él se iba porque al otro día, eso fue un viernes, y al sábado él salía con 5 días de descanso por lo del 7 de agosto, por haber trabajado el 7 de agosto. Y efectivamente él se iba a trabajar y a eso de las 10:30 de la mañana me llamó y me dijo que me tenía una sorpresa. Entonces yo le dije que quién me tenía, entonces me dijo que no, que cuando llegara a la casa él me iba a decir. Y la sorpresa fue esa. Que ellos hayan dado la vida por la institución, porque mi esposo era uno de los que decía que él la amaba. Mi calvario empieza desde el año 91, ya que mi esposo trabajaba en el sector de Caldas y él viniendo por el sector de la avenida Guayabal a las 6:30 de la tarde tuvo un atentado por 2 automóviles que de repente aparecieron y ni más se sabe por qué. Cuando él tuvo el atentado, que él quedó vivo, él lo mandaron para la clínica de Belén y enseguida quedaba el F2 en ese entonces. Él lo mandaron para la casa porque me dijo que no se podía quedar en la clínica porque lo iban a rematar. Cuando llegó a mi casa a las 11 de la noche, él llegó herido, con esquilas por toda la cara, un tiro en el trasero, y llegó con una escolta. Él en ese momento, a partir del momento que él tuvo el atentado, no vivíamos en Medellín. Comenzamos sanidad, de pueblo en pueblo, de pueblo. Fuera de eso, cuando él estuvo en San Carlos, mandó para acá, para Medellín. Yo le llevaba los uniformes, pero yo tenía que, como ya los ven camuflados, no verme con él. Cuando ya él fue a despedirme a mí, me dijo, bueno, te dejo aquí en la esquinita, ve y coge el bus, no me mires, porque era una zozobra impresionante. Cuando él lo mataron acá en Medellín, él estaba trabajando en Río Negro y en Río Negro ya también estaba otra vez la guerrilla. No sé qué sucedió, porque a mí no se me olvida esa noche, él me dijo ese domingo, mija, vaya para la iglesia, ore por mí, que no me vayan a matar. Pero él decía que estaba muy aburrido, que él no se retiraba, que porque ya le faltaba 1 año y medio para pensionarse, cuando él lo mataron. Mi esposo entregó servicio, prestó servicio
de 1 a 7 de la noche. Cuando se dirigía hacia la casa, en la casa lo estaban esperando 2 personas, pues estaban entre el tumulto de la gente, embolatado entre la gente. Los vecinos sabían de que ese día iban a matar policía, no solamente a mi esposo, sino todos los que fueran con él. El día de la muerte de mi esposo, eso fue un lunes en el cual él salía, vivíamos en el centro de Ecopetrol, él salía para Barranca Bermeja, lo que se llamaba, o no sé si todavía lo llaman, a una comisión que cada 8 días lo tenían, los policías tenían que presentarse en los comandos y él salía a la comisión que les habían dicho y como vuelvo y le reitero, en la vía 45 hubo una emboscada en el cual él cayó en esa emboscada. La sevicia de Pablo Escobar lo llevó a intentar borrar del mapa a toda aquella persona o institución que se le interpusiera a sus intereses criminales. Este itinerario dejó dolor, tristeza y sentimiento de impotencia. Soy el hijo del mayor de la policía, Humberto Coral Caballero, asesinado en Medellín el 23 de abril de 1994. Mi papá fue uno de los comandantes que dirigió el operativo del bloque de búsqueda, que localizó y dio de baja a Pablo Escobar Gaviria el 3 de diciembre de 1993 en la ciudad de Medellín. Ellos son condecorados, son premiados a la luz pública, inclusive tuvieron un viaje a Cartagena donde fueron condecorados por el presidente de la República, luego un viaje a Bogotá. La idea del nombre bloque de búsqueda pues, se centraba en el objetivo que era localizar a Pablo Escobar. Ya una vez logrado, pues, se va a denominar Cuerpo Antinarcóticos del Valle de la Aburrá. Mi papá pide el traslado, no se lo dan y desafortunadamente el 23 de abril del 94 es asesinado en Medellín. Uno no se explica, de verdad yo no... En ese momento lo que yo le cuento es porque he investigado de los informes administrativos, testigos y son muchas como partes inconclusas de cómo murió. Como por ejemplo la señora que iba con él esa noche, que supuestamente accionó el arma contra los delincuentes, pero los delincuentes no le hicieron nada. Supuestamente ya estuvo investigada. Y a mí me informan que ella la mataron tiempo después, pero 18 años después me di cuenta que es mentira, que ella sigue viva. Y 18 años después de esos hechos no hay ni una investigación abierta, no hay ni un sindicado, no hay ni un capturado, absolutamente nada. Hablé con los de la fiscalía, me dijeron que yo les tengo que llevar un testigo presencial de los hechos, cosa que me parece absurda, porque la labor es de ellos, la labor no es mía, la labor de investigar de ese país creo que se la dejan a la gente. Por eso es que en este país nosotros confundimos la palabra justicia con ajusticiamiento. En la guerra que se libró contra Pablo Escobar, existieron algunos altos oficiales de la Policía Nacional que no negociaron sus principios ni su dignidad. Ellos pagaron con sus vidas el costo de hacer su trabajo con lealtad. Era una persona de un muy buen trato, era una persona que no decía malas palabras, era una persona justa, era una persona que escuchaba. Él nos dio un excelente ejemplo. Fue un oficial operativo que siempre hizo que la unidad que él comandara fuera la mejor de su institución. Él hizo un gran comando en el Huila, él fue comandante de departamento, tuvo una lucha frontal contra la guerrilla y la pacificación de ese territorio y convirtió en ese momento en su departamento como abanderado. Marzo de 1984. La policía encontró el laboratorio de Tranquilandia en los Llanos Orientales, el más grande en la historia de la coca. Producía 7.000 libras de cocaína al mes.
una patrulla de helicópteros comandada por el coronel Jaime Ramírez, quien fue asesinado posteriormente, arrestó allí más de 40 personas y arrojó al río casi 14 toneladas de coca. Las aguas del río Yarí se volvieron blancas. Tranquilandia pues fue el descubrir el gran operativo, el gran lugar donde los narcotraficantes tranquilamente hacían sus drogas, y ese fue una gesta increíble porque fue un trabajo de inteligencia. Se persiguieron los precursores, a través de los precursores químicos que se utilizaban para la elaboración de la cocaína, fue que lograron descubrirlo. Parece que lo siguieron por satélite, y llegaron hasta allá, hicieron vigilancia aérea del lugar y después fue tomado por las unidades especiales de la policía. Le ha asestado un golpe muy fuerte a la red de narcotraficantes y yo creo que el país entero lo tiene que celebrar. Yo me acuerdo, yo estaba sentado en una de las, recostado en una de las sillas del Toyota. Sentimos un ruido extraño porque no era el ruido normal de los disparos, porque era con silenciador. Pensé que era el carro que estaba fallando, porque se sentía como si fuera un tic, 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 tic a toda. Entonces se sentía el traqueteo de las balas contra el metal, y abrí los ojos y vi una explosión de fuego horrible. Nos tiramos al piso con mi hermano. Y el carro frenó contra una piedra. Entonces, ya pensando que él estaba herido, me fui a la parte de atrás a abrirle la puerta a donde estaban mis hijos para que me ayudaran a sacarlo, para poderlo socorrer, porque la esperanza de uno siempre es que él estuviera vivo. En el piso yo me acuerdo que solo sentía el olor a la pólvora, la sangre. Yo sentía que no podía levantar la cabeza, porque si no yo veía los tiros que pasaban de un lado al otro a través del carro. Y cuando fui a abrir la puerta me encontré con un asesino que me pone la ametralladora frente a mí, al pecho, y le supliqué que por favor no me matara. Entonces él desistió de seguir ahí y se fue a donde estaba Jaime, que él estaba recostado, pues herido, yo creo que ya estaba muerto, mas sin embargo él llegó y le hizo un disparo en el oído para rematarlo. Sentí una herida en una de las piernas. Y me hirieron las dos piernas, pero yo solo sentí en una de las piernas un fogonazo. Inmediatamente los de la policía, pasaba una camioneta de la policía por el frente, que llegó rapidísimo a auxiliarnos, pero pues nos llevaron a todos, que todos estábamos con heridas pues leves, afortunadamente, no fue nada grave lo de nosotros, y Jaime sí quedó muerto instantáneamente. En ese momento sentí que la vida es un soplo. Sentí la fragilidad de la vida. No sentí miedo porque no hubo tiempo de sentirlo, más bien como la sensación de la impotencia, hasta un cierto grado de rabia porque nos habían cogido y no habíamos podido darnos la oportunidad de defender a nuestro padre. Juez o magistrado, el que abriera una investigación, pues en esa época no había fiscales, jueces de instrucción criminal, juez que abriera una investigación contra Pablo Escobar o Jorge Luis Chávez, que era hombre muerto.
En otra acción criminal y en confusos hechos, el capo del cartel de Medellín estalla otra bomba, esta vez contra el auto del gobernador de Antioquia, Antonio Roldán Betancur, una figura política muy querida en su departamento. Salía en su carro blindado pues de la gobernación con sus escoltas muy pocos, 2 policías a los lados, eso no era pues, en esa época no. Y un carro bomba que lo había preparado pues, supuestamente la mafia. Estalla de 100 kilos de dinamita pues que ahí quedó. Cuando el momentico, pues, por radio, que han matado al gobernador de Antioquia, yo decía, no puede ser, esto no puede estar pasando. Cuando llegó Valdemar, la muerte de este señor a él lo afectó tremendamente, pero espantosamente, porque él decía, no puede ser ver la muerte de los agentes escoltas de este señor que quedaron incrustados como balas, rompieron todo un marco de un garaje, lo atravesó. Quedaron destruidos, vueltos nada. Él, pues obviamente murió instantáneamente el gobernador. Y a Valdemar eso lo afectó tremendamente. Para matar a mi hermano no había necesidad de hacer semejante brutalidad. A él, como le digo, con una navajita lo mataba cualquiera, porque él en toda parte, él abandonaba los escoltas y ellos se tomaba un aguardiente con cualquier amigo que veía por ahí. En los pueblos se les escapaba, es decir, no había, después de que lo mataron a él, es que ahora los gobernadores y los demás encargados de mandar andan con 100, 200 guardaespaldas. Fue un error, que el atentado iba contra un personaje de la policía, Franklin Quintero. Sucedió el 4 de julio de 1989, cuando un carro bomba destruyó el vehículo oficial en que se trasladaba para asistir a un consejo de seguridad. Unos 15 o 20 días antes había muerto Antonio Roldán Betancur por una bomba que iba para mi esposo, pero que mató fue Antonio Roldán. Entonces la angustia mía fue así espantosa. Cuando yo abrí la puerta a preguntarle a la gente que estaba en la puerta, llamó por radio y me dijo, no, él está en el comando todavía. Yo ya me tranquilicé, pero cuando llegó le dije, mira, tú me vas a matar a mí de un infarto, por favor, entiéndeme, ponte escoltas para mi tranquilidad. Me dijo, no, Leito, si el que tengo aquí no me protege nadie. Yo estoy cumpliendo con mi deber y mis hombres cumplen mis órdenes y por mí, mientras yo viva, no quedará ni una viuda ni un huérfano más. Entiéndeme eso claro. Entonces, yo no llevo a nadie. El problema es conmigo, aquí estoy. Si matan al gobernador, cualquiera puede ser a quien no le pueden caer. Para Pablo Escobar el asunto no había terminado con la muerte del gobernador de Antioquia. Ahora asesinaba al comandante de la policía de su departamento, Valdemar Franklin Quintero. En esos días había llegado alguien, un oficial de aquí de Bogotá, a buscarlo a altas horas de la noche y dije yo, ¿y esto qué pasó? Entonces él se levantó, bajó, habló con él y me dijo, Leito, en estos días voy a estar trabajando muchísimo, más de, no lo veía yo, me dijo un poco más, pero hay algo tras de algo, estamos a la vista de algo
algo interesante. No me dijo más porque no. Y la víspera yo lo llamé a preguntarle, ¿ya te vienes? Me dijo, me demoro un momentico más porque estoy haciendo algunas cosas. Bueno, él llegó, comimos, nos subimos. De por sí, con todas estas cosas, yo llevaba ya noches que yo no dormía. No dormía de la angustia, de la preocupación. Bueno, pensando tantas cosas. Yo me acuerdo que ese día él se levantó y salió muy temprano. Ese día salió, él siempre salía unas veces a las 5 cabalmente, tratando de evitar cualquier atentado. Cambiaba su horario, un día salía a las 5 de la mañana, otro día salía a las 6, otro día salía a las 5:30, 4:30, en fin, cambiaba. Ese día se levantó, se organizó. Y hubo algo que me impactó. Él se dio cuenta que yo estaba ya demasiado estresada. Y él me decía, cálmate, tranquilízate, no te preocupes, ya llegará el traslado nuestro y nos vamos, no te preocupes, Leito, ya todo va a pasar. Pero ese día me vio tan estresada, le dije, voy a prepararte el desayuno. Y me dijo, no te preocupes, tranquila, yo desayuno en el comando. Entró, se bañó, se estaba arreglando y en la puerta del vestier se paró. Y se quedó mirándome y me dijo, ¿sabes una cosa, Leito? Hoy tengo necesidad de decirte algo. Quiero decirte que te quiero entrañablemente. Ese día yo de verdad no entiendo, no sabía qué hacer para decirle no se vaya, espérate. Cuando yo lo vi desde la ventana subirse al carro, yo sentí un desasosiego, algo impresionante. Él siempre se despertaba y ponía RCN, me acuerdo tanto. Cuando a los minutos se levantó mi hijo, entró al baño. Cuando a los minutos oí la voz de Juan Gosaín dando el extra. Te juro que hasta ahí llegó mi vida. Lo que yo sentí fue algo espantoso. Fue tan desgarrador que mi hijo en el baño dijo, mataron a mi papá. Este chiquilín se arregló, salió rápido del baño. En ese momento ya yo había perdido el sentido. Me levantaron, me levantó, me arregló. Y cuando yo como que volví en sí, yo decía, ¿qué es lo que me está pasando? Él había apagado el radio. Dijo, mamá, tú no puedes ser inferior a mi papá. Tú tienes que seguir con la misma fuerza de mi papá. Empezaron a llegar los vecinos, empezó a llegar todo el mundo. Yo decía, no, estoy viviendo una pesadilla, esto es una pesadilla. El coronel era una persona honesta, un gran oficial de la policía. Lo matamos porque no se dejó corromper y porque llegó a atacar a los policías que trabajaban con nosotros, porque nosotros antes de atacar a la policía fuimos amigos de ellos. Mientras las víctimas vivían sus tragedias familiares, sus lutos y recordaban a sus muertos con dolor, Pablo Escobar trabajaba en los pormenores para someterse a la justicia. Un sometimiento muy particular. De acuerdo a lo que usted ha hablado con Pablo Escobar, ¿usted cree que él se va a entregar a la justicia colombiana? Sí. Sí creo absolutamente. ¿Por qué razón? Porque conversé largamente con él y porque el hombre es más serio y más resuelto de lo que uno piensa y porque el hombre quiere seriamente la paz.
Meses antes de esa entrega, yo había hecho lo que muchos hicieron. Escribir una carta tirando a ver si uno lograba conseguir una entrevista con Escobar. Escobar no quería que allá fueran periodistas. ¿Por qué? Porque no quería que le hicieran tomas a esa cárcel. Cualquier fotografía o video sobre cualquier detalle de la cárcel era una puerta de entrada al mundo, del mundo y de todos los que estaban contra Escobar y persiguiéndolo para saber allá todo. En la catedral había llegado por otros medios en el primer helicóptero, la cámara de la gobernación, cámara de televisión, de video. Escobar la vio desde el aire y desde el aire dio la orden de que se le apagaran esa cámara. Era la única posibilidad de registro visual de eso y no se logró. Porque uno de los hombres que iba dentro del helicóptero era Arete. Ese era el que hacía cumplir ahí las órdenes. Y Escobar no bajó de ese helicóptero hasta que no apagaron esa cámara. Cuando ya bajamos todos del helicóptero, pues se da como el procedimiento de la entrega, que físicamente consistía en que él saca una pistola que tenía, la descarga, cae ese cargador ahí al suelo, el proveedor, y entrega la pistola. Y dice todo sea por la patria, algo así. Y empiezan ahí como las gestiones de tomar huellas, firmas y Escobar a atender la gente. Los 4 primeros que se entregaron, que fue Escobar, Popeye, Mugre y Otto, se entregaron ese día. Popeye llegó por otro lado en carro a la catedral, los otros 3, o sea Escobar, Mugre y Otto, en helicóptero. Las humildes viudas de los policías continuaron con su pena y dolor, no solo por la ausencia de sus seres queridos abatidos por la furia de Pablo Escobar, sino por seguir sometidas al abandono estatal y a la indiferencia general frente a su situación. Fue muy triste, pues recordar esto es muy triste. A pesar de que han pasado muchos años, pero es muy triste. Como el vivir uno solo desde tan joven, con un hijo. Mi hijo quedó de 3 años y saber que tenía que dejarlos para llegar aquí a la ciudad a trabajar. Nos tocaba trabajar desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde como ayudantes de construcción hasta que nos entregaran la vivienda que hoy en día tenemos por parte de la policía. Imagínese usted, mujeres embarazadas. ¿Cuántos niños no conocieron a sus padres? ¿Cuántos? Y inclusive los míos, si el niño menor quedó de 20 meses y la mayorcita quedó de 7 años, larguitos, ella de pronto se acuerda un poquito de él, pero el niño menor no lo conoció. Entonces imagínese usted cómo sería el drama de nosotros, cómo sería la tensión para nosotros vernos enfrentados a levantar unos niños tan pequeñitos solos. Mi papá era importante para el país, como lo son todos los efectivos de la policía que murieron en Medellín, más de 900 policías que murieron en esa época. Y creo que para el Estado no vale nada de eso, no vale nada de eso, ni siquiera para las viudas ni para los huérfanos. Creo que ese cuento de que apoyan las viudas y huérfanos es un cuento barato, es un cuento comercial.
con lo de reparación de víctimas, aquellas personas, compañeras, que vamos, llenan los formularios y dicen, no tienen derecho porque fue cuando de Pablo Escobar. La indiferencia del Estado y de la policía, de ver que todo lo que prometieron se lo llevó el viento. Y ¿sabe qué es lo que más me duele? Que inclusive los mismos compañeros hoy en día, que quizás que cuando mi esposo era policía, ellos eran unos bebés. Y nosotros ir allá a los comandos, por ejemplo, nosotros tenemos que ir a reclamar colillas de pago, tenemos que ir a reclamar órdenes de médico, muchas cosas, y cómo nos tratan, que muchas veces no nos quieren dejar entrar. Al principio, cuando nuestros esposos murieron, teníamos como una ayuda de la psicóloga, pero ya después nos abandonaron. Eso dijeron que nos ayudaban con empleo y nunca más, pues no tuvimos ni empleo por parte de ellos, ni obtuvimos como que siguieran con ese apoyo. De todas maneras ya nosotros teníamos el duelo, pero están nuestros hijos creciendo, que siguieran como fortaleciendo a esos muchachos que vienen creciendo sin ese apoyo, sin ese calor de un padre, y no nos dejaron así. Ya tienen una vivienda, defiéndanse como pueda con ella. ¿Usted cree que es justo que un policía vaya a dar la vida por la institución y nos dejen en las condiciones que nos dejan a nosotros? Vaya, averigüe usted cuál es la que más gana. ¿Cuál es la que más gana? El Estado nos dijo, les vamos a dar estudio a sus hijos, les vamos. Eso fue solamente palabras que sellaron el viento, porque lamentablemente lo que escrito no está, como que se les olvida. Entonces nos dijeron, pero no se cumplieron. ¿Cuál de nosotras podemos decir, el Estado sacó a mi hijo profesional? No. ¿Ya quién nos iba a volver a nosotros, nuestros seres queridos? Nosotros ya teníamos que resignarnos, ya estábamos resignadas a lo que, esperanzadas a lo que ellos nos habían prometido, lo cual no cumplieron nunca. Personalmente yo quedé sin casa. Yo en este momento vivo todavía, después de 10, mi esposo va a gustar 19 años dentro de 8 días. Y yo vivo con mi mamá de arrimada. En ese tiempo estaba el presidente Gaviria y yo tengo recortes y nos hacían reuniones y nos hacían lo que ellos llamaban una relación de presentar, vea, el agente tal dio su vida por la patria, pero con toda seguridad que las vidas no van a quedar abandonadas ni los hijos, van a tener vivienda, van a tener estudio en el colegio, en los colegios de la policía, porque la policía tiene colegios. La salud va a ser óptima, no van a ser abandonados. Para venir a ver la realidad de hoy, pues, o sea, no cumplieron absolutamente nada. Yo estoy en contra de todas esas organizaciones que atenten contra la seguridad y la paz de la nación, ya sean ellas de izquierda o de derecha. ¿Ha valido la pena el sacrificio de estos valerosos hombres quienes murieron a manos del capo del cartel de Medellín, Pablo Escobar? En su guerra contra el Estado, Escobar dice, matemos policías para causar el terror y para poner a la gente contra el propio Estado, ¿cierto? De alguna manera eso pretendían. O sea, el miedo y causándole el miedo y el terror a la gente terminaba, pues, bueno, paren esta guerra contra este hombre que nos va a acabar a todos. No valió la pena porque igual esto no tiene como, es una guerra que no tiene final. Por más que el gobierno trate de tapar como porque ellos tratan es como de tapar las manos, con la mano tapar las cosas, pero esto es algo que no tiene final. Esto siempre va a seguir en las mismas y mientras más pase el tiempo va a ser más todavía. Para mí no sirvió de nada, porque él se fue y se hizo matar por lo que no era de él y por acercar bien a la institución.
porque donde él hubiera sido un delincuente, ahí sí le hubieran dicho, ah, no, es que ese policía lo mataron por torcido, por delincuente. Pero él para mí fue un héroe, como todos los policías que mataron en ese tiempo. ¿Y de qué nos sirvió? Estamos solas, los hijos ya crecieron, y igual, la cosa sigue lo mismo. A pesar de que ya mi esposo tiene 17 años de muerto, es algo que no se olvida, es algo que siempre tiene uno presente todos los días de su vida. Y más al ver a mi hijo ya tan grande y ver lo que él sufrió, porque mi hijo pequeño sufrió mucho, porque a él le hacía falta como tener ese calor ahí de un padre, como de una persona que estuviera dirigiéndolo, aconsejándole, y no lo tenía, me daba mucha más rabia todavía. Y lo peor para Colombia son las costumbres mafiosas que arraigó Escobar en buena parte de la sociedad. Pablo Escobar sembró una semilla que ha germinado a través de las generaciones. Un fenómeno que aún no sabemos cómo exterminar. Jamás pensamos que el país iba prácticamente a doblegarse ante ellos, como nos tocó verlo. El Estado pues casi que no logra por lo menos doblegar a Pablo Escobar. Hay una cosa que vale la pena decir. Ocurrieron tantos hechos de violencia atroz, el asesinato de los policías, las bombas, la tortura, el asesinato de los propios amigos, tantas veces que aquí casi que se estaba convirtiendo en una, que eso casi estaba generando indiferencia, ¿cierto? Yo recuerdo que ya un doble asesinato ya no era casi noticia, tenía que ser de 10 para arriba. Se murió con la ilusión de ver libre el país de droga, libre el país de narcotráfico, de tanta violencia, de tener un país en donde se pudiera vivir, en donde existiera la fraternidad, el respeto a la vida, que es lo más importante, el respeto a la vida, la honestidad, la rectitud, porque esos son los valores básicos de una sociedad, eso es lo que a uno le inculca, le enseña, pero que lamentablemente a estas alturas de la vida, eso cambió. Ahora hay una inversión de valores absoluta, y eso se debe aquí al narcotráfico. El narcotráfico le puso precio a todo y a todo el mundo. La gente se mata por querer tener el poder, sin importarle nada, sin ver pues cómo va a sufrir esa familia, ¿no? A ellos no les importa el ser humano que en ese momento esté ahí, sino el poder, la plata. Es muy triste, pero es una realidad que tenemos que, así nos duela, aceptarla. Ustedes van a salir del templo y van a venir hacia acá. Bueno. Y entre todos vamos a idear una manera, una forma para hacerle un entierro digno a Pablo, el entierro que se merece. Yo creo que ni la muerte de Escobar ha servido. Ni la muerte de Escobar ha servido. Creo que alguien dijo que antes se llamaban los Pepes. Primero se llamaron Cartel de Medellín, luego se llamaron los Pepes, luego se llamaron las AUC, luego los Urabeños. En 20 años se llamarán la banda de Doña Teresa. Entonces, a rey caído, rey puesto. Sí. Porque lastimosamente sí, porque la verdad de que él haya muerto y haya dejado mucho dinero, la plata no se vio. ¿Y qué dejó? Puras bandas, porque aquí, ¿qué es lo que hay aquí en Medellín y en todo Colombia? Bandas, el que más pueda, el que más gane y el que más tenga. Y no le importa acabar con el vecino y no le importa acabar con el familiar, porque yo soy el que mando. O sea, dejó a alguien más que siga el mismo régimen, la misma ley de él.
Ya que un poco de dinero, pero dejó lo mismo. La guerra está en la educación de nuestros niños. Tenemos en las escuelas muchos Pablitos Escobar que hoy en día lo único que sueñan es con ser como Pablo Escobar. Y eso es lo que nosotros tenemos que cambiar. ¿Medellín ha llegado a estar tranquilo alguna vez? No lo ha conseguido. ¿Por qué? Porque allí este señor, en cambio de hacer el bien, lo que hizo fue a escuelas de sicarios desde los 8 y 9 años, los niños allí aprendiendo ¿a qué? A matar. Hi. मेरी बहन प्रिया, this is Alicia, Kamla Bai Hi, Pani. nice to meet you. Sit. Huh? Thanks. Nobody, Rajiv and a friend of his. बेबी ये कौन है? Hi. अरे होगी राजीव की कोई क्लासमेट। क्यों? बड़े घर की लगती है। जितना बड़ा घर, कपड़े उतने ही छोटे पहने। हाँ? मुंह बंद करिए, राल टपक रही है। क्या बकती हो? चल।